Bueno, pues se aproxima el día 10, que es este viernes, día en que está prevista la toma de posesión del nuevo presidente venezolano. Ya saben ustedes que el gobierno torturador, asesino, ladrón, narcotraficante de Nicolás Maduro convocó unas elecciones en Venezuela, presidenciales, obligado por un acuerdo firmado en Barbados con el gobierno Biden, que levantó las sanciones a Venezuela a cambio de esa celebración de elecciones, las sanciones que estaban vigentes desde la época de Trump. Grave error de Biden. Bueno, error o no error. El caso es que Biden levantó a Venezuela las sanciones a cambio de las elecciones. Se hicieron las elecciones y, por supuesto, pues Maduro hizo con esas elecciones lo que tenía desde el principio pensado hacer: intentar amañarlas. Problema, pues que esta vez la oposición se había preparado para el intento de amaño, y frente a la intención de Maduro de recontar los votos con su propio comité electoral, el comité electoral dependiente del Estado que está controlado por Maduro, pues a pesar de ese intento de Maduro, lo que se hizo fue establecer una red de interventores que recopilaron en paralelo todos los datos de votación, que se enviaron a un punto donde se totalizaron y se pudo demostrar que Maduro había cometido fraude y que las elecciones las había ganado de forma abrumadora Edmundo González, el candidato opositor. Recordemos que Edmundo González fue el candidato opositor porque previamente el gobierno de Maduro, que en teoría se había comprometido con Biden a celebrar unas elecciones libres, prohibió a María Corina Machado ser ella misma en persona la candidata. María Corina Machado nombró a otra persona, también le prohibieron ser candidata, y al final pues, se nombró a Edmundo González, y Maduro debió de pensar pues que no representaba una amenaza porque no le conocía prácticamente nadie. Bueno, pues aún así arrasó en las elecciones, porque la gente lo que votaba era evidentemente a quien sí conoce, que es a María Corina Machado. Quedó de manifiesto el fraude electoral de Maduro. Además, el fraude electoral no fue solo certificado por la oposición, sino que precisamente organismos que Maduro había enviado a controlar la limpieza de las elecciones, como por ejemplo el Centro Carter o como por ejemplo la misión de Naciones Unidas, certificaron el fraude de Maduro y la victoria de la oposición, con lo cual Maduro quedó, además de como un dictador y un manipulador electoral, pues quedó como un auténtico payaso, porque los mismos que él había invitado a certificar las elecciones certificaron que había ganado la oposición. A partir de ahí, pues Maduro se intentó resistir como pudo, desoyó todas las presiones de la comunidad internacional. La comunidad internacional en lo que es Iberoamérica se puso de forma prácticamente unánime del lado de la oposición, reconociendo la victoria de Edmundo González. Hubo 3 países que se descolgaron, bueno, alguno más, Cuba o Nicaragua, por supuesto, apoyaron a Maduro desde el principio, pero hubo 3 países significativos, que son el Brasil de Lula da Silva, el México de López Obrador y la Colombia de Gustavo Petro, que no se atrevieron a certificar la victoria de la oposición, pero tampoco a darle la razón a Maduro, y quedaron ahí en una especie de limbo raro que dejó a Maduro pues prácticamente sin ningún apoyo internacional, más allá de los sospechosos habituales de siempre: Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, China, etcétera, etcétera. Nicolás Maduro, de todas formas, desoyendo toda presión internacional, pues decidió que iba a seguir en el poder, atornillado.
Se produjo todo aquel episodio de presiones a Edmundo González que finalmente terminó abandonando Venezuela. Ya suponíamos que en esas presiones había amenazas veladas contra la familia de Edmundo González, que todavía continúa allí, tiene allí a una hija. En aquellas presiones Edmundo González tuvo otra vez un papel realmente repugnante el gobierno español a través del embajador, el ex embajador allí, porque ahora ha sido sustituido. Fue en casa de ese embajador donde se pergeñó ese acuerdo que permitía a Edmundo González salir de Venezuela. Por supuesto, quien estuvo ahí mediando fue ese ser infame Zapatero, que se dedica a chapotear en la sangre de todas las personas oprimidas por dictaduras en todo el mundo. Y a pesar de los pesares, a pesar de las presiones, pues tanto María Corina Machado como Edmundo González se han mantenido firmes y han dicho que este 10 de enero es la toma de posesión del nuevo presidente y que tomará posesión Edmundo González, con lo cual pues Edmundo González ha anunciado su intención de viajar a Venezuela. Luego hablaremos más acerca de ese viaje. ¿Cómo ha reaccionado Maduro? Pues poniendo precio a la cabeza de Edmundo González, $100.000 ofrece de recompensa por su detención, y como eso no ha disuadido a Edmundo González de presentarse allí en Venezuela, pues ha secuestrado ayer al yerno de Edmundo González, dejando claro que lo que sospechábamos, que es que se intentaba chantajear a Edmundo González presionando a su familia, pues era cierto. Y ayer la presión pues llegó al punto de que encapuchados del régimen secuestraran al yerno de González. Bueno, pues no creo que a nadie le sorprenda que un régimen asesino y torturador como el de Maduro recurra a esto. Pero esto viene a incidir sobre algo que ya llevo comentando en los últimos días. Maduro no se va a ir de motu proprio. Maduro solo podrá echársele o bien mediante un golpe de estado interno que diera una parte del régimen que quiera dar una salida al país, o bien mediante una intervención exterior. Y no hay más cáscaras. Maduro, por su propia voluntad, no va a ceder el poder. Es un criminal, sabe que en el poder está protegido, y si pierde el poder, pues sabe que su destino solo puede ser uno de dos: o el exilio en algún país gamberro, yo qué sé, en Rusia, por ejemplo, como el dictador Al-Assad, o bien la cárcel. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa pasado mañana, pero la cosa se presenta complicadita. Luego hablaremos más de lo que puede suceder.